Muy buenos días, mis amigos de Ecos de la Ciencia. Como siempre, todos los lunes tenemos nuestro programa con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Hoy día vamos a tratar varios temas interesantes. Esperemos que les guste. Ya saben todos, a través de Radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Y si quieren vernos en vivo o después, ya saben, pueden hacerlo vía Facebook o si no, pues la grabación después en YouTube si entran a Francisco Vinicio Ayala. Bueno, mis amigos, hoy día vamos a mirar varios temas importantes. Primero vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la ciencia los últimos días. Luego vamos a tener una entrevista con el doctor Clever Science sobre las estrategias para regresar al trabajo usando pruebas específicas. Y finalmente, en nuestra última sección del programa, vamos a tratar temas más relacionados a la parte económica que a todos preocupa. Así es que vamos y damos inicio a nuestro programa con algunas preguntas importantes que queremos contestar y que pues son los últimos avances. Primero les quiero contar lo siguiente. Hice una pequeña búsqueda en el Ecuador sobre qué universidad o qué instituciones científicas o de investigación están haciendo algo sobre el coronavirus aquí en el Ecuador, así como pues están trabajando varios países, especialmente en el mundo desarrollado. También encontré que es más, países como Perú, Colombia, sus instituciones superiores están trabajando en varios temas relacionados para contestar preguntas durante la crisis. No les tengo muy buenas respuestas ni noticias, pues traté de encontrar qué universidad o qué instituto está haciendo investigaciones a la par mientras va y dura la emergencia sanitaria actual. Y pues no encontré. Fíjense que no encontré. Parecería ser que al menos de esta primera búsqueda que hice, parece que no hay universidad en el Ecuador que actualmente esté haciendo algún tipo de investigación relacionada con el coronavirus. Y hay, por ejemplo, preguntas súper importantes que contestar. ¿Cuál sería, por ejemplo, una clave pregunta a hacerse es cuál sería el porcentaje de infectados que son asintomáticos? ¿Qué porcentaje de infectados podrían ser o que pueden producir síntomas leves? ¿Qué porcentaje síntomas mayores? ¿Y cuáles son graves? Este tipo de estudio básico se lo hace relativamente fácil. Se toma áreas poblacionales donde ya el virus ha estado varias semanas y de ahí se toman muestras básicas para determinar, y se hacen también preguntas para determinar los porcentajes. Pues parece que esto no ha sucedido en el Ecuador. Es una pena que tengamos que darnos cuenta la pobreza que tenemos también en este campo en nuestro país. Es decir, que ninguna universidad esté haciendo ningún tipo de investigación a la par, que el gobierno ni ninguna de sus instituciones haya contratado o haya coordinado con ninguna institución, pues nos dice mucho de la pobreza en la que nos encontramos en todos los niveles y pues en este caso también en el tema académico y de la ciencia. Así es que no nos toca más que seguir buscando y seguir entendiendo lo que nos está pasando basados en estudios que están haciendo otros países y no en nuestro país. O sea que la única manera que podemos conocer qué es lo que está pasando es solamente mirando qué es lo que otros científicos en diferentes países están haciendo. Pero recuerde, el Ecuador tiene sus características especiales.
tiene su población especial, seguramente parecida pero diferente a otros países. Entonces, pues, esta información que nosotros buscamos y la pasamos, pues, es importante, relacionada, pero no calza o no podría calzar de pronto exactamente con la situación del Ecuador. Quizás esto nos lleve a futuros mejores, a enseñar al gobierno y a las instituciones de estudio y universitarias que es necesario prepararse para cuando nos dé emergencias de este tipo, estén listos los equipos de investigación para que puedan ayudar a contestar preguntas urgentes y que puedan servir para un mejor manejo de la crisis en el futuro. Mientras tanto, esto no tenemos y pues nos toca seguir buscando fuera las respuestas. Bueno, la primera pregunta que tenemos y que queremos contestar ahora es la relación que hay entre el número de fatalidades, el número de muertes con relación al sistema inmunológico de las personas. En otras palabras, es decir, si hay una correlación directa entre el número de fatalidades que existen o que se están dando versus la fuerza inmunológica o la respuesta inmunológica de las personas. Y otros países sí han hecho este análisis. Pero quiero relacionarme a uno en específico. Encontraron que en los países del norte, especialmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, aparece que el número de afroamericanos, y no solamente afroamericanos, sino el número de personas con piel oscura, están muriendo en mayores proporciones que el resto de personas. Estoy hablando no solamente personas afro, sino también, por ejemplo, personas que tienden a tener la piel oscura, por ejemplo, de origen indio, de origen pakistaní y latinos. La primera respuesta que dieron a este tema fue que pues seguramente ellos están muriendo primero porque se cuidan menos, porque ellos o estas personas no comen bien, seguramente porque su sistema inmunológico no es mejor que el de los blancos, pues comen comida chatarra y adicionalmente están vulnerables por diferentes tipos de enfermedad como obesidad y otras. Pero parece que esa no es una respuesta completa. Fíjense que están encontrando y están apareciendo estudios que se están preguntando que por qué hay personas afroamericanas y de piel oscura en esos países que están muriendo cuando aparentemente no están enfermos, aparentemente están sanos. Y entonces los científicos han entrado a buscar, a encontrar respuestas y parece ser que podría una respuesta a estas preguntas ser la vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D incrementa la respuesta inmunológica de las personas. Reduce la probabilidad de tener infecciones agudas tractorrespiratorias, que pueden ser debido a virus y bacterias. Y mientras más mientras más tengamos esta vitamina en nuestros cuerpos, o que estemos más expuestos a este tipo de vitamina, nuestro sistema inmunológico va a mejorar y por ende el proceso de la infección va a ser menor. Entonces, lo que aparece es que en la revista médica de Inglaterra, una de las más prestigiosas del mundo, hizo un estudio sobre la vitamina D y encontró de que pues si la persona tiene los niveles apropiados de exposición a esta vitamina, puede mejorar su sistema inmunológico significativamente.
Ahora, ¿cuál es entonces el problema con las personas que no son, blancas? Pues ustedes saben que la única diferencia biológica entre las personas de diferentes razas es el hecho, o dicen los científicos, es el hecho de poder absorber la vitamina, poder absorber o poder producir vitamina D para mejorar nuestro sistema inmunológico. Las personas originarias vienen del África. Todas, hace 70, 100 mil años, todas eran de color oscuro, negro. Pero a medida que se fue expandiendo la humanidad y fueron hacia distancias alejadas de la línea ecuatorial, como por ejemplo cerca al Polo Norte, lo que estamos hablando ahora, Europa, de Europa del Norte o Canadá, cerca de los polos, las personas se fueron adaptando y fueron cambiando de color. ¿Por qué? Porque la manera más fácil y la forma más fácil de absorber vitamina D y producir y mejorar el sistema inmunológico es teniendo exposición al sol. Pero como en el África hay demasiado sol, entonces más bien como había una exposición demasiado al sol, entonces la piel evolutivamente quedó oscura. Pero cuando las personas se mueven y empiezan a moverse a través de los años hacia los polos, cerca de los polos como Canadá, norte de Estados Unidos, Inglaterra y otros países, las personas empiezan a cambiar el color de piel porque el sol, ustedes saben, en esos países, por los largos inviernos, no hay buena cantidad de rayos solares. Por ende, al no haber esa cantidad suficiente, entonces las personas no podían absorber, no podían producir vitamina D para que puedan mejorar su sistema inmunológico y por eso empiezan a cambiar el color de la piel. Y es la piel blanca que permite absorber mucho más fácil los rayos solares para producir en la piel vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de acuerdo a los científicos, la parte norte del planeta está saliendo de un largo invierno. Al no haber exposición del sol y al perder y al no tener suficiente rayos luminosos que están siendo expuestos a la piel, entonces disminuye significativamente la producción de vitamina D y por ende la mejora del sistema inmunológico. Y parecería ser que esta es una de las causas que hace que estas personas con piel oscura tengan problemas ahora con el coronavirus y una buena parte de ellas que aparentemente están sanas e igual están muriendo. ¿Qué es lo que esto nos dice? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, lo que indican es que las personas, por la falta de exposición a rayos solares, deberían al menos, como no tienen exposición a rayos solares, al menos deberían tomar 400 unidades internacionales, o lo que significa tabletas de 10 microgramos de vitamina D diarias, para reemplazar la vitamina D que se requiere en el cuerpo cuando no hay exposición al sol. De nuevo, no tenemos estudios parecidos en el Ecuador, pero yo me pregunto en este momento que a pesar de que nosotros estamos en la mitad del mundo, que tenemos suficientes rayos solares para la exposición, del sol a nuestra piel, ¿qué pasa con las personas mayores, con las personas vulnerables y en general con todos que estamos dentro de las casas, que seguramente muchos vivimos en apartamentos, que no tenemos suficientes ventanas y que no tenemos el cuidado de al menos abrir las ventanas, exponernos al sol quizás una media hora o una hora diaria para recibir el sol que requerimos, que nos produzca la vitamina D y así mejorar el sistema inmunológico de nuestros cuerpos?
Si eso está ocurriendo, mis amigos, lo único que estamos haciendo al no hacer este ejercicio diario, estamos disminuyendo la probabilidad de enfrentar con éxito al coronavirus, porque si en caso somos infectados no tenemos nuestro sistema inmunológico fuerte por falta de vitamina D, pues ustedes ya saben las consecuencias. Nos podría ocurrir lo mismo que está ocurriendo en los países del norte. Entonces, vean, una simple situación. He visto en las redes sociales que hablan de muchas cosas que se requiere o que se necesitan para mejorar nuestra inmunidad. Pues resulta que una de las más fáciles, una de las más sencillas es solamente estar expuestos al sol por al menos 1 hora diaria. Si esto no hacemos, estamos cometiendo un grave error y podríamos exponernos a problemas luego si en caso nos infectamos. Porque recuerden, la mayoría de nosotros no es que seamos tan blancos. También en nuestra piel mestiza, en nuestra piel indígena, somos un poco oscuros y es necesario que tengamos suficiente exposición al sol. Ahora, si no es posible tener la exposición al sol, ya ustedes muchos conocen que la vitamina D viene en diferentes tipos de alimentos. Alimentos grasos como pescado, atún, salmón, naranja, cereales, productos lácteos fortificados con vitamina D, que todos estos alimentos, la mayoría pues vienen con vitamina D. Pero si esto no es posible, ustedes saben, nos indican los científicos que la exposición al sol es una solución muy fácil y gratis. Y es la exposición al sol lo que produce más vitamina D que el resto de alimentos que les estoy indicando. O sea que sí, hagan ese esfuerzo y cuando haya sol en nuestra ciudad, traten de exponerse al sol, aunque sea a través de las ventanas, por unos minutos todos los días. Vamos a la siguiente pregunta. Una de las preguntas que nos hacemos todos los días es si es que tenemos alguna idea. Siempre se pregunta a las autoridades y a los expertos en Ecuador si tenemos alguna idea del número de infectados que hay en el Ecuador. El otro día, un científico inglés opinaba sobre este tema y específicamente sobre los casos en Ecuador. Este científico es John Campbell, es un epidemiólogo que pues tiene un programa diario en YouTube y que tiene un seguimiento de cientos de miles de personas porque presenta asimismo los avances que se están dando día a día en la ciencia y en el progreso de la infección. Entonces, este epidemiólogo indicaba lo siguiente. En todos los países hay problemas en lo que se están haciendo las pruebas. En todos los países no hay las pruebas suficientes PCR o las pruebas moleculares para confirmar el número real de casos. Unos países con más problemas, otros con menos problemas, pero todos tenemos la misma deficiencia. Pero hay países que están peores que otros. Entonces dice que en realidad una manera de medir a ver si es que nos acercamos o no a la realidad de los casos es comparar entre los distintos países cuántas pruebas se están haciendo por cada millón de habitantes. Y eso es lo que él hacía. Entonces yo les resumo cómo hizo esta comparación. Ustedes saben que el país que hace más pruebas moleculares en este momento es un país pequeño, Islandia, una isla en el Atlántico, al norte de Europa. Ellos están haciendo alrededor de 102,000 pruebas por cada millón de habitantes. Eso es lo que han hecho hasta ahora.
Pero bueno, ese es un país especial, pequeñito, y pueden darse, además rico, y pueden darse este lujo. Pero veamos el caso de Italia. En el caso de Italia ya tienen más de 160.000 casos confirmados. Entonces, pero ellos están haciendo o han hecho hasta ahora 17.000 pruebas por cada millón de habitantes. Eso es lo que han podido hacer hasta ahora. Alemania, 16.000 pruebas. Australia, 14.000 pruebas. Corea del Sur, 10.000 pruebas por cada millón de habitantes. Lo que dice este científico es que aquellos países que hacen al menos más de 10.000 pruebas por cada millón de habitantes pueden tener ya una idea clara de cuántos infectados hay en esos países y pueden tomar decisiones claras sobre qué hacer en el futuro. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con los países que están haciendo menos? Entonces, lo que hice es mirar qué está ocurriendo en América Latina. Y encontré, pues, el país que hace más pruebas por cada millón de habitantes es Venezuela. Algo increíble. En la prensa internacional no creen mucho que estos valores sean verdaderos, porque primero Venezuela ha confirmado muy poquitos casos, menos de 200, y según los venezolanos indican que han hecho 6.500 pruebas por cada millón de habitantes. En Chile, 4.000 pruebas. En Perú, 2.100 pruebas. Pero mis amigos, ¿saben cuántas pruebas hasta el día de hoy se han hecho en Ecuador por cada millón de habitantes? Recuerden, Ecuador tiene más de 17 millones de habitantes. Entonces, en Ecuador hemos hecho 1.300 pruebas por cada millón de habitantes. Si queremos comparar con Corea del Sur, con Australia, que hacen sobre 10.000 pruebas, entonces, pues, estamos bastante mal. Y eso es lo que dice este científico, que con ese número de pruebas realizadas, en realidad el Ecuador no puede tener una clara idea de cuántos infectados hay en el Ecuador. Solamente algún tipo de aproximación se puede hacer, no por el número de pruebas realizadas, sino por el número de muertes o de fatalidades que hay en el país. Y de esa manera se podría estimar aproximadamente qué número de infectados hay en el Ecuador, pero no al día, sino hace 3 o 4 semanas, porque esas fatalidades fueron infectadas hace 3 o 4 semanas. Ya vamos a ir para allá. Pero para terminar esto, solamente les quiero comentar lo siguiente. Ustedes han visto en la prensa internacional las quejas y los problemas que se están dando en Brasil, que el presidente no ha tomado una acción seria en Brasil para trabajar en esta crisis. Pues así parece, porque en el caso brasilero el número de pruebas que están haciendo es pequeñísima. Es solamente 300 pruebas por cada millón de habitantes. En otras palabras, Ecuador ha hecho el mismo número de pruebas de diagnóstico que Brasil, siendo Brasil un país que es más de 10 veces la población del Ecuador. Entonces Brasil tiene importantes problemas. Y lo mismo está pasando con México. En México el número de pruebas que se han hecho son poquísimas. Algo parecido a lo que está ocurriendo con Brasil. Más bien Brasil y México, que son los países más grandes de América Latina, están comparándose con los promedios que están haciendo países como la India. O sea, la India ha hecho el mismo número de pruebas por cada millón de habitantes que México y Brasil. Algo muy preocupante para esos países. Digamos, consuelo de pobres, en el caso ecuatoriano está mejor que Brasil, pero igual el caso ecuatoriano todavía muy por debajo de lo que otros países están haciendo. Hay noticias al menos alentadoras en este caso. La capacidad de realización de pruebas de diagnóstico está aumentando significativamente, eso ha anunciado el gobierno, y se esperaría que el número de pruebas aumente significativamente esta semana. Quizás, como dice el gobierno, se puedan hacer hasta 4.000 pruebas al día, que eso nos permitiría
identificar más casos y que pueden ser aislados y confinados y así contener la expansión del virus. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de infectados son asintomáticos? Esta pregunta es muy importante. Es muy importante porque en los países desarrollados nos están indicando que los porcentajes de personas que se contagian del coronavirus o del SARS-CoV-19 es bastante alto, pero que luego no tienen síntomas. En otras palabras, parecería ser que estas personas tienen un muy buen sistema de respuesta inmunológica que hace que la acción del virus sea mínima y que casi ni se den cuenta de que realmente fueron contagiados e infectados. Y por ende pasan completamente desapercibidos, como que si estuvieran sanos. Pero el problema que tenemos es que igual estos asintomáticos, aunque parezcan que están sanos, ellos sí pueden contagiar a otros. Y ese es el grave problema, porque en otras palabras, parece que estoy sano, pero puedo estar contagiando a otros. Este tipo de estudios no se han hecho en Ecuador ni tampoco en América Latina, pero sí se hizo, por ejemplo, uno en Alemania. Y les voy a contar en Alemania qué es lo que hicieron. Este estudio, los resultados salieron la semana pasada. Fue hecho en un pueblo que se llama Gangalt, en un pueblo donde la afectación del virus ha sido máxima. Hagan de cuenta como que tomaron un barrio grande de algún sitio de Guayaquil, en donde el virus empezó desde el principio, hace varias semanas, y que después se fue expandiendo. Entonces, como ya han pasado varias semanas, lo que hicieron en Alemania fue tomar ese barrio o este pequeño pueblo y hacer pruebas a todas las personas que estaban en ese barrio. ¿Para qué? Para entender qué porcentaje no había sido infectado, qué porcentaje había sido infectado y de esos, cuántos tuvieron síntomas, cuántos no tuvieron síntomas, cuántos fueron al hospital y cuántos murieron. Y eso hicieron en Galgat. Ahí encontraron que en el caso alemán, resulta que el porcentaje de casos asintomáticos era muy alto. Estaba llegando a un porcentaje muy alto. De todos los que habían sido infectados por el virus, más del 70% de ellos habían sido asintomáticos. Y más bien un 30% habían tenido síntomas y de ese 30%, una parte muy pequeña habían ido al hospital y también habían muerto. En resumen, lo que están diciendo los alemanes es pues que alrededor para el caso alemán y específicamente para ese pueblo, solamente el 0,3% de las personas termina muriendo. O sea, el porcentaje de fatalidades es mucho menor al que se encontró en otros países que hablan del 1 o del 2%. O sea que en otras palabras, en el caso alemán, solamente 30 personas de cada 1000 han muerto, de las que se han infectado. Mientras que recuerden, estamos hablando que en otros países, incluyendo el Ecuador, 200 personas de las que se infectan, estoy equivocado con los números, en el caso alemán, solamente el 0,3%. O sea que en otras palabras, 3 personas de cada 1000 terminan muriendo. Mientras que en el caso ecuatoriano y otros países, 20 a 30 personas de cada 1000 que se infectan pueden morir. Ahora, los alemanes se están preguntando, ¿y por qué es tan bajo? ¿Por qué es que los resultados son tan buenos? Porque es muy alentador para ellos.
y entonces están encontrando, entre otras, pues, que sus sistemas inmunológicos, las personas comen bien, son sanas y otras relacionadas. Y por eso es que Alemania ya está pensando en que deberían empezar a relajar sus medidas porque los resultados en Alemania son buenos con relación a la exposición del virus. Miren, ¿qué tal cuestión? En el caso ecuatoriano no conocemos esto. Y como les decía al principio, no hay investigación alguna, no hay universidad o unidad de investigación que pueda ayudar a las autoridades para que hagan un estudio similar en algún sitio de Guayaquil en donde podamos entender cuál es nuestra realidad. Y entonces estamos en una situación complicada acá porque ni siquiera sabemos en este momento qué porcentaje de personas son asintomáticas, es decir, que se han infectado, pero no han tenido ningún síntoma y más bien ellos están infectando. Eso no lo sabemos. Solamente tenemos que hacer relación a estudios que se están haciendo en otros países. Pero Alemania no es parecida al Ecuador. Y entonces, por ende, estos porcentajes tan alentadores que están apareciendo en Alemania, no podríamos utilizarlos para tomar decisiones en el Ecuador, porque seguramente nuestra reacción inmunológica, nuestro sistema inmunológico es diferente y en principio podría ser que en general, en promedio, la población ecuatoriana está menos o es menos sana que la población alemana. Y vamos ahora sí a la siguiente pregunta. Nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cómo es que podemos saber aproximadamente el número de infectados en Ecuador? ¿Y qué es lo que nos dicen los científicos? Dicen, miremos como la cantidad de pruebas no nos está diciendo nada en este momento, miremos la cantidad de fatalidades. Entonces, en el Ecuador estamos teniendo, esa sí es una estadística, pero también aquí hay una dificultad. La estadística nos está indicando un número de confirmados que han muerto y un número de personas no confirmados que se sospecha que murieron también por el coronavirus. En total, si sumamos las dos, estamos hasta ahora en un total aproximado de 650 personas. Pero para el análisis de si se sabe o no que está, o para entender si se está aplanando o no la curva, es decir, si estamos parando la expansión del virus, es importante mirar el número de casos diarios de fatalidades en Ecuador. La respuesta parece interesante. Si ustedes miran cualquier cuadro en Ecuador, ustedes van a mirar que hace 2 semanas el incremento de muertes diarias fue significativa día a día su incremento. Pero desde hace una semana, el número de personas que están muriendo en el Ecuador parece que se ha estabilizado. Si solamente tomamos los casos confirmados, y también si queremos podemos tomar los casos sospechosos, parece que el número diario en los últimos 7 días está entre 30 y 40 casos. Es decir, si sumamos aquellos que se han confirmado y aquellos que son lo que llama el gobierno, que son sospechosos, pero que no se pudieron confirmar, pero igual murieron. Entonces, este número está como estabilizado entre 30 y 40 casos diarios. En otras palabras, en los últimos 7 días el número de casos se ha mantenido. Si esto es así, eso quiere decir que en Guayaquil, especialmente, se está ya llegando, o al menos ya el número o la expansión del virus está ya estabilizándose. O sea, ya no está creciendo de manera significativa.
ya no está creciendo, como dicen los expertos matemáticos, de manera exponencial. Está ya estabilizada la cantidad de personas que están siendo infectadas día a día. Y esta situación parece que está ocurriendo ya desde hace 3 semanas. O sea, que esto ya está ocurriendo desde la cuarta semana de marzo, cuando ya habíamos pasado al menos una semana de cuarentena en el Ecuador. Esas son buenas noticias. Si es que esto continúa así y no sube de manera significativa el número de fatalidades por día, podemos decir que entonces las medidas en Ecuador están dando resultados. Y estas medidas en Ecuador, de continuar así, pues en algún momento podrían empezar también a bajar el número de fatalidades por día. Y con esto, ahora, y lo último. Y entonces la pregunta de nuevo es, ¿cuántas personas están infectadas en el país? Entonces, lo único que podemos decir al respecto es que si nosotros tenemos hasta el momento alrededor de 650 personas muertas, sumadas, tanto confirmadas como aquellas que han sido sospechosas. Y de acuerdo a los científicos que indican de que las personas están muriendo es alrededor del 1 al 2% del total de infectados. Cuando decimos total de infectados, incluye sintomáticos y asintomáticos. Si ese es el caso, mis amigos, entonces podemos decir que en el Ecuador, posiblemente en este momento, el número de infectados podría estar algo así en un rango entre 35, quizás entre 30 y 70,000 infectados en todo el país. Esta es una cantidad probabilística, no la sabemos, pero es la que generalmente manejan los científicos cuando no se tienen otros datos más reales o datos efectivos a través de pruebas diagnósticas del PCR o moleculares. ¿Qué es lo que hacen? Es en función del número de fatalidades, estiman de que esas deberían corresponder a entre el 1 y el 2% del total de infectados. Por supuesto, este porcentaje también puede variar, porque podría ser que podrían morir más personas solamente por falta de atención médica. Pero bueno, para tener unos valores estimados, parecería ser que en Ecuador estaríamos hablando entre esos números, el total de infectados, tanto sintomáticos cuanto asintomáticos. Con esto, mis amigos, vamos a ir a un corte comercial pequeño y vamos a volver inmediatamente a la entrevista que tuvimos con el doctor Clever Sáenz hace un par de días sobre las estrategias para volver a trabajar, qué pruebas deben realizarse y qué deberíamos hacer para poder volver al trabajo. Sobre este tema, ustedes saben, el doctor Sáenz ya fue entrevistado en una ocasión anterior. Él es gerente de calidad de SimLab, uno de los laboratorios que está tomando pruebas del coronavirus. Es más, el alcalde de Cayambe, en una de sus declaraciones o varias de sus declaraciones, indicó de que pues ha llegado a un acuerdo con este laboratorio para que ellos puedan hacer las pruebas de diagnóstico también en el cantón. Este es uno de los laboratorios más importantes en el país y trabaja junto a los laboratorios públicos que tiene el gobierno. El doctor Sáenz también es un patólogo que es coordinador de un posgrado en la Universidad Central, y pues con él vamos a tener la entrevista después de este corte comercial. Adelante, Jaime, y volvemos en un par de minutos con la entrevista al doctor Clever Sáenz.
Pacari tiene todo para la mejor atención de ustedes. Aquí se encuentran las oficinas del IES. Tenemos ropa íntima, tenemos carteras, tenemos ropa exclusiva, tenemos asesoría legal, el patio de comidas, salón de belleza, tenemos juegos, tenemos ropa por catálogo. Claro, se encuentra también aquí servicio técnico, tenemos estuches y Facilito que tiene para el pago de todos. ¿Qué sorpresa nos tiene Bahía Pacari para el mes de diciembre? En todos los locales va a haber grandes promociones, así que les invitamos a que nos visiten. Bahía Pacari como institución va a hacer el sorteo de un minibar, que es el premio mayor, y otros premios. También vamos a tener la encendida del árbol, que va a ser el día 5 de diciembre, al cual están cordialmente invitados. El sorteo va a ser el día 28 de diciembre. ¿Y cómo se puede participar en estos sorteos? Bueno, por la compra en cualquiera de nuestros locales, ustedes van a recibir un boleto. Así que vengan, visítenos y van a recibir su boleto para que participen con nuestras grandes promociones y nuestros premios. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad. La calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Clevers, le agradezco muchísimo de nuevo de estar con nosotros en el programa Ecos de la Ciencia. Le cuento que el programa anterior fue muy escuchado y visto. Sus explicaciones sobre la prueba PCR y cuál era la situación en Ecuador trajo mucha atención, y por eso pues ahora le he invitado nuevamente para conversar sobre la siguiente prueba, la prueba de anticuerpos o que llaman la prueba serológica, que es de sangre. Pero antes de entrar en materia de lo que yo he visto, doctor, es que parece que no ha mejorado mucho el número de pruebas PCR que se están realizando en el país. Parece que da la sensación de que todavía hay deficiencia, o al menos no hay el número suficiente de pruebas que se están realizando. No sé si mi impresión es verdadera, doctor. Buenos días. Buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que les haya gustado la entrevista previa, porque el objetivo era llegar precisamente a la población con el lenguaje más claro posible. En realidad, la percepción es cierta, que no se ha mejorado el número de pruebas disponibles todavía. La reunión pasada o la entrevista pasada habíamos conversado que se iba a instalar una nueva plataforma en el Instituto de Salud Pública en Guayaquil, y de hecho se está instalando, como lo habíamos comentado, pero todavía la plataforma no está en funcionamiento. Probablemente la próxima semana la plataforma entre en funcionamiento, y eso permitirá tener una capacidad adicional de 1.500 pruebas día de RT-PCR. Claro, En este momento, ¿cuántas pruebas están haciéndose en promedio en el país por día? Porque usted me había contado la vez pasada que ya estaban alrededor de 1.200. Yo creo que estamos como por las 1.500 pruebas diarias. El tema es que lastimosamente la provisión de insumos no tiene el flujo que quisiéramos, y hay problemas en las importaciones, no tanto del reactivo, sino de un material que se emplea antes para preparar la muestra, que es el material para hacer la extracción del material genético, que es lo que está teniendo un poco de dificultades, digamos, para tener todo el material aquí. Pero me imagino que ya la próxima semana tendremos buenas noticias sobre estas nuevas plataformas que están funcionando.
También por declaraciones del alcalde de Cayambe, él informaba a la población de que el municipio estaba estableciendo una especie de acuerdo con su laboratorio SynLab para que pues pueda realizar las pruebas de manera rápida y eficiente para el cantón. No tengo idea del acuerdo que maneja el cantón, no es la parte en la que yo me desenvuelvo en el laboratorio, pero de ser así, pues estaremos gustosos de servir a un cantón al que queremos tanto y con quien hemos trabajado durante muchos años con su industria y con su agroindustria durante muchísimos años, más de 10 años. Bueno, mi doctor, entonces, a ver, vamos introduciendo el tema. Un poco, ustedes tienen conocimiento, como todos, que la clase política, las autoridades nacionales en todos los países hablan mucho del regreso a trabajar, de cómo sería el proceso de que las personas puedan regresar a trabajar de manera segura. En Estados Unidos tenemos noticias de que pues están desarrollando pruebas rápidas serológicas. También hemos escuchado y leído de que en Italia, ahora mismo, están haciéndose pruebas clínicas masivas con más de 100,000 personas ahí en las áreas donde fueron más afectados, donde hubo más infectados, y que pues los italianos están revisando y tratando de mirar si hay posibilidad, una vez que usted ha conseguido la inmunidad o los anticuerpos, si puede mantenerse o puede reinfectarse de nuevo. Y luego también hemos escuchado en el Asia de que ya las pruebas serológicas, las que tenemos ahora, las que son disponibles, están siendo universalmente o masivamente utilizadas en países como Corea, Japón y otros, para establecer estrategias para que las personas puedan trabajar. Sí, en efecto, yo creo que es muy importante entender, como habíamos conversado la reunión pasada, la historia natural de la enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos un periodo de infección, tenemos un periodo de sintomatología y tenemos un periodo al final, las personas desarrollamos inmunidad, es decir, nuestro organismo desarrolla anticuerpos que nos protege contra este agente patógeno, en este caso el virus SARS-CoV-2. Efectivamente, para yo poder salir ya a las actividades normales, entre comillas, esa salida debe ser una salida progresiva y ordenada, asegurando tener control de cuántas personas de las que yo estoy liberando ya hacia la actividad cotidiana tienen ya presencia de estos anticuerpos. Los anticuerpos se desarrollan a partir del día 10 a 11 y aparece un piquito de anticuerpos M, que son los que aparecen en primera instancia, y luego permanecen los anticuerpos G. No sabemos exactamente cuánto tiempo van a permanecer los anticuerpos G, este es un estudio pendiente, estamos levantando ya alguna información en poblaciones cautivas para poder darles seguimiento. Pero solo por comentarle un caso, hicimos un testeo en una población de profesionales de la salud que atendían pacientes ambulatorios y encontramos que de estos 25 personas que testeamos, el 75% tenían ya desarrollados anticuerpos sin que hayan tenido nunca sintomatología. Recuérdese que más o menos esperamos que el 30% de la población haya tenido la infección y que no haya hecho síntomas nunca. Pues en la estrategia de salida va a ser muy importante tener las pruebas serológicas o estas pruebas rápidas para saber qué porcentaje de las personas han desarrollado inmunidad. Pero en paralelo hay que desarrollar estrategias también con biología molecular para estar seguros que tenemos personas que han desarrollado la inmunidad, pero que ya no tienen el agente infectante en su organismo. Entonces hay estrategias que se están planteando en otros lados, como por ejemplo hacer pools de muestras o grupos de muestras de sujetos previo a liberarse, donde yo muestro de 10, de 15, de 20 pacientes, y testeo por biología molecular. Es que en ese solo test, donde analizo en un test de ese paciente, no se amplifica el virus, autoriza la liberación de esa población, más la serología, que es rápida, ¿no es cierto? Entonces, son estrategias que se están montando en el primer mundo y que estamos pensando la forma en la que deberíamos implementarla aquí.
Porque... Doctor, en ese sentido, quería comentarle lo último que hemos escuchado específicamente de Nueva York y que lo estaba mencionando su gobernador Cuomo, y adicionalmente de la lectura de que se ha hecho de lo que está pasando. Ellos hablan de lo siguiente, de una estrategia como la que sigue. Como ya se está llegando al pico, es decir, al máximo del número de contagios, entonces ellos están escogiendo por áreas pequeñas. Podemos hablar por barrios o cuadras, en donde ya se ha llegado al pico. Entonces ellos hablan de que en esas zonas ellos van a hacer pruebas serológicas de manera universal. Y de ahí van a obtener lo siguiente: las personas que pues nunca se han infectado, que están sanas, las personas que están todavía en el proceso, digamos, infeccioso, y tercero, aquellas que ya han desarrollado el anticuerpo G y por ende ya podrían con algún cuidado regresar a trabajar, y estas personas tendrían una especie de brazalete electrónico con el cual podrían ellos mostrar y pasar los filtros de la policía para que puedan regresar a su trabajo. Eso es lo que se está hablando allá. ¿Cómo mira usted este tipo de estrategia, por ejemplo, aplicable a Guayaquil? O sea, es una estrategia bien interesante, pero requiere de recursos económicos y de tecnología, porque también es muy costoso trabajar estrategias de población al 100% de la población. Yo no sé si podamos llegar en el país a tener algo de ese nivel, pero seguramente si hay que trabajar con clústeres o con segmentos de población donde yo pueda predecir cuál es el comportamiento de la población en términos de tener inmunidad en rebaño, se llama, cuando tenemos una población y yo quiero saber qué porcentaje de esa población espero tenga inmunidad. Esta inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño me asegura a mí de tener un porcentaje de población protegida. Va a ser muy fácil, o sea, debe ser mucho más fácil que nosotros podamos liberar la población a lugares de trabajo donde la población es cautiva. Ejemplo, petroleras, ejemplo, hospitales, ejemplo, policías, toda aquella población que trabaja encerrada en un solo lugar, donde sé exactamente cuántos son. Va a ser mucho más fácil que yo genere una regulación en donde la compañía o la empresa tenga que acompañar el retorno laboral de una prueba serológica marcada como positiva y la certeza de que el sujeto no tenga la infección. Nosotros, creo que hasta finales de finales de abril, vamos a lograr tener 2 cohortes de sujetos o de probables sujetos de contagio, que son como 14 días en un grupo de sujetos que podría contagiarse, más 14 días del otro, son como 28 días. Con estos 28 días de encierro, que es bien importante que la gente lo cumpla y que cada vez lo cumplimos menos, podremos asegurar tener una masa de sujetos con inmunidad y disminuir la carga de enfermedad para poder liberar a la población. Pero yo creo que va a ser mucho más fácil para nosotros ir liberando a la población hacia la actividad cotidiana, controlando a aquella población que está cautiva en lugares de trabajo que son más fáciles de controlar, con estrategias creativas como la serología o las pruebas rápidas implementadas de estas poblaciones, más el empleo de herramientas de biología molecular que confirmen la negatividad, pero trabajando ya no pruebas individuales, sino a grupos de sujetos para bajar los costos. Estamos validando estrategias de estas. Si eso es posible, doctor, o sea, al menos para permitir que empresas grandes, donde las personas trabajen en un solo lugar, que estamos hablando fábricas o sitios donde grandes grupos de personas trabajan en un solo lugar, me imagino que las mismas empresas podrían financiar para hacer estas pruebas. ¿De cuánto estamos hablando en el Ecuador que puede costar por individuo la prueba serológica? La prueba serológica, los costos pueden oscilar, y hablo así, muy de información, muy de costado, entre $1 y $2 seguramente por sujeto, quizás máximo unos $3 por sujeto, una prueba serológica rápida, ¿no?
Las pruebas de quimioluminiscencia probablemente que son las cuantitativas cuesten un poco más, pero de todas maneras es un costo muchísimo más accesible que el costo de la biología molecular individual, que es por sobre los $80, ¿no? En este sentido, también habíamos escuchado de lo que están haciendo otros países, y ellos hablaban de que para estos lugares, por ejemplo, grandes empresas donde tienen trabajadores o muchos trabajadores en un mismo sitio, ellos hablaban de que no solamente aquellos que han recibido inmunidad o que ya tienen los anticuerpos pueden trabajar, sino que ellos pueden trabajar también con aquellas personas sanas, es decir, con las que nunca se han enfermado, estableciendo separación entre los dos grupos y que puedan, algo así, daban, como comparando, como ocurre en los países árabes, que en un lado están las mujeres y en otro están los varones. Aquí sería, por un lado están los que ya tienen los anticuerpos y por otro lado están las personas que no se han infectado todavía. ¿Es esto posible? Ese es un análisis que debería ser factible dependiendo de las características de las industrias y si es factible segmentar a las poblaciones entre poblaciones inmunizadas y poblaciones no inmunizadas. Pero ese es un análisis muy fino que debe ser estudiado en cada caso. Debería yo asegurar que tengan tareas muy comunes para poder agruparlos en segmentos, ¿no? Y no sé si las plantas industriales o las empresas tienen capacidad de poder separar actividades o la misma actividad entre sujetos con inmunidad y sujetos sin inmunidad. El tema de la incorporación al trabajo es un tema complejo que hay que pensarlo desde la política pública sanitaria, que hay que pensarlo también desde la política de trabajo para poder optimizar nuestro retorno, porque también el impacto que tiene este encierro, esta disminución de la actividad productiva, el impacto que tiene sobre las empresas y sobre las personas, también es alto y nos va a costar bastante. Y en este sentido, doctor, en el caso de las pruebas serológicas, ¿tenemos el mismo problema que las pruebas moleculares PCR en términos de cantidades? ¿O en el caso de las pruebas serológicas sí tenemos el número suficiente disponible para hacer estas pruebas de manera masiva como se ha indicado? Yo creo que son bastante más accesibles las pruebas serológicas, porque requieren tecnología más barata para la realización de los kits y de los test. Lo que hay que trabajar es la disponibilidad desde el punto de vista de la autorización de ingreso al país, la forma en la que se va generando la adquisición, pero son pruebas muchísimo más disponibles en el mundo que las pruebas de biología molecular, que quieren más tecnología. De hecho, nosotros publicamos la semana pasada en redes sociales y hemos hecho llegar a las autoridades un algoritmo actual para implementar el uso de pruebas rápidas también en un segmento de la población para que permita ahorrar pruebas de biología molecular. Las pruebas serológicas son bastante más accesibles y creo que las vamos a poder tener rápido en el momento de salida hacia la calle. También hemos conocido que hay debate dentro en las universidades y entre los que conocen y saben, o virólogos que saben de este tema, sobre el uso o no de pruebas serológicas de manera masiva para volver al trabajo. ¿Cuál es su personal opinión al respecto? Claro, a ver, mi personal opinión sobre las pruebas rápidas, que las pruebas rápidas tienen su valor de uso dependiendo del momento de la pandemia. Hace 3 semanas mi posición, o hace 2 semanas mi posición era: no debemos usar pruebas rápidas porque tienen un alto riesgo de falsos negativos, porque estábamos recién comenzando a tener casos y muy pocos pacientes que sobrepasaban los 10 días de infección. Hoy mi respuesta es: las pruebas rápidas sirven para pacientes sintomáticos con antecedentes de contacto de más de 10 días con un paciente sospechoso. Me van a ayudar a segmentar los pacientes. Y si me preguntan de aquí a 3 semanas, yo digo, las pruebas rápidas son una herramienta fabulosa para entender el comportamiento de la inmunidad en la población y para ayudarme a liberar al rebaño de sujetos inmunizados
hacia las actividades laborales de manera controlada. Las pruebas rápidas tienen su valor de uso dependiendo del momento de la pandemia. Yo creo que se acercan en un par de semanas a su mejor momento. Y si de lo que entiendo y de lo que estamos viendo aquí en Ecuador, ¿desde qué momento el gobierno, a su percepción, el gobierno podría implantar o poner en marcha una política pública en la cual deje y permita a empresas, en este caso primero Guayaquil, porque fue el primer centro de expansión del virus, para que ya puedan implementar las empresas este tipo de pruebas y definir y ver que si pueden traer de nuevo personas hacia sus trabajos? Yo estoy de acuerdo con la posición que ha tenido el doctor Jorge Yunda desde la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano. Creo que es la última semana de abril el mejor momento para comenzar a pensar en liberar a las personas de esta fase de cautiverio. Ya en Guayaquil, al igual que en Quito, para esa fecha ya la circulación del virus será habitual, estará circulando en la población y de hecho no tendrá demasiado sentido ya tener la población cautiva, sino más bien identificar cuántas personas somos portadoras de la respuesta inmune adecuada para poder trabajar y tenernos de una manera racional. Lo que la gente debe tener claro es que aquí todos, tarde o temprano, a menos que llegue una vacuna, todos tarde o temprano vamos a tener un contacto con el virus. Lo que las estrategias han buscado o busca este encierro es disminuir el impacto de exponernos todos brutalmente al virus y tener una carga muy alta de sujetos enfermos que colapsen el sistema sanitario como pasado en Guayaquil, sino que más bien tener las personas en contacto con el virus, pero con una frecuencia más baja, de tal manera que puedan ser cubiertos por un sistema de salud que logre contener la necesidad o abastecer la necesidad del sistema. Yo, la única forma en la que tendríamos para decir estamos controlando totalmente la enfermedad será cuando se desarrolle la vacuna, si Dios lo permite, será en un año, ojalá fuese en algunos meses. De lo que me está diciendo y ahora también mirando las estrategias que está poniendo adelante, por ejemplo, los Estados Unidos especialmente y los países como Italia, que tienen mucha población vulnerable de adultos mayores y personas vulnerables, indicaban de que la estrategia es que, lo que usted indica, utilizar la prueba serológica para permitir paulatinamente personas regresar, pero en el caso de adultos mayores y personas vulnerables, ellos deberían permanecer en aislamiento básicamente por un año más. Exactamente, así es. O sea, lo que se espera es poder liberar a las personas serológicamente competentes o con pocos factores de riesgo de mortalidad y cuidar a aquella población que tiene alguna condición patológica, hipertensos, diabéticos, obesos, mayores de 65 años, que sabemos tienen más probabilidad de muerte con el virus. O sea, tratar de guardar esta población hasta cuando podamos tener una vacuna universal que nos permita generar una protección en rebaño para todos. Bueno, entonces un poco ya resumiendo, diríamos que es muy importante que el gobierno defina en este mes de abril la política de apertura y de regreso al trabajo con el uso de pruebas serológicas. ¿Será que el gobierno logra poner en marcha esta estrategia? Yo tengo fe en que el gobierno lo tiene que hacer. O sea, no hay otro camino. Tiene que ser una salida ordenada, una salida paulatina, una salida bien pensada desde la parte laboral y bien pensada también desde la salud pública, porque nos va a permitir la reactivación económica de manera segura, liberando a la población de manera paulatina. La gente no debe pensar que si el día final de la cuarentena es el 23 de abril, por decir una fecha, o el 28 de abril, el día 29 vamos a volver a salir todos a la calle, a trabajar, a llenar los centros comerciales, a llenar los cines, a irnos a las playas, porque eso no va a pasar. Esta sería una actitud irresponsable. Debe ser manejado con
con una visión política, pero vinculada a la visión técnica de la parte médica, de tal manera que asegure un retorno que no genere problemas o carga sanitaria importante. Habíamos hablado ya un poco del regreso ordenado, especialmente para empresas grandes. También hablemos ahora del otro lado, aquellas personas que pues básicamente hablamos de los pobres, de aquellos que son vendedores ambulantes, que hacen su trabajo día a día. ¿Sería posible también en ellos establecer el sistema de que se les haga las pruebas y decirles, vean, ustedes ya pueden salir, porque pues ya son inmunes? No sé si esto es ya pensar demasiado fino o es una posibilidad real. Yo diría que debería ser una posibilidad real trabajando desde la atención primaria en salud. Si trabajamos desde la atención primaria y se puede identificar los lugares donde se encuentran los índices de mayor pobreza y dónde están ubicadas las personas, que puede ser una parte de la estrategia, y desde ahí generar la cobertura desde los centros de salud, desde los centros de atención primaria, con cobertura de pruebas rápidas, empleando georreferencia para identificar a la población y algún marcaje particular, seguramente no será algo electrónico, pero a lo mejor una tarjeta o un carnet que autorice su salida y su trabajo libre en la vía pública o en los lugares donde trabajen, ejecuten su actividad económica. Yo creo que es factible, pero depende mucho de la decisión política y de cómo se piense desde la cartera de salud y desde la cartera de trabajo. Y finalmente, doctor, no hemos hablado, ¿qué acerca de los laboratorios? ¿O quién es o qué laboratorios tienen la capacidad para hacer este tipo de pruebas? ¿Estamos hablando de laboratorios especializados como en el que usted trabaja o esto ya es más fácil? Esa es una prueba que puede ser ya más universalizada. O sea, podría trabajarse desde los laboratorios que están en el nivel de atención primaria y solamente requerir soportes de laboratorios de mayor complejidad en casos particulares. Pero en la mayoría de los casos, es desde los laboratorios de atención primaria, desde el laboratorio del centro de salud, el laboratorio privado unipersonal que se encuentra en nuestras esquinas, en nuestros barrios. Desde esos laboratorios de mediana y baja complejidad se podría implementar esta estrategia, que sería una estrategia de intervención. Y no habría el problema de que hay unas pruebas o unos kits de pruebas de buena calidad, otros de mala calidad. ¿Cómo manejamos esa parte? Ahí debe jugar un papel preponderante la Agencia Reguladora de Control Sanitario, el ARC, quien es la que emite los registros sanitarios y que antes de ejecutar la autorización o el registro sanitario para una prueba diagnóstica marca A, B o C, debería hacer una evaluación propia para saber si es que esa prueba cumple con las condiciones de calidad y de desempeño que aseguren que cuando dice positivo es positivo o que cuando dice negativo es negativo. Esta es una parte en la que el Instituto de Salud Pública y la Agencia Reguladora de Control Sanitario, más el soporte de las universidades, podríamos trabajar con paneles de pacientes conocidos como positivos o negativos para evaluar el comportamiento de las pruebas. Así se debería controlar para evitar que entre cualquier cosa en el mercado. Entonces, de lo que estamos hablando, es decir, hay mucha tarea que debería hacerse en las próximas 3 semanas, calificar a los laboratorios, asegurarse que la prueba sea efectiva, establecer lo que usted indica, los algoritmos o los protocolos para determinar quiénes pueden, quiénes no pueden regresar, cuál será la tarjeta o la forma de verificación. Y estamos hablando tanto para grandes empresas o que requieren personas trabajar en un solo sitio, cuanto a personas que viven del día a día vendiendo en la calle. Exactamente, yo creo que la tarea es una tarea gigantesca. El reto es muy grande para el Estado, el reto es muy grande para la academia, el reto es muy grande para la sociedad, para poder entrar en esta nueva forma de vida que la naturaleza nos ha forzado a implementar con este virus que nos ha sorprendido y nos ha quitado la tranquilidad.
Bueno, esperemos que nuestras autoridades, hemos visto en las pasadas semanas que pues las autoridades no han sido de lo más eficientes para no ser negativos en todo este proceso. Esperemos que pues en esta última o en esta estrategia de volver al trabajo puedan hacer un mejor trabajo o una mejor planificación para que realmente el mes de mayo paulatinamente podamos volver a un país que empiece de nuevo a trabajar. Sí, en efecto, yo creo que estaremos todos, auguramos el mayor de los éxitos a las autoridades, porque el éxito de ellos será la tranquilidad de todos. Las personas que estamos vinculadas a la industria diagnóstica y los que estamos vinculados también a la academia, a las universidades, hemos tratado de poner nuestro mejor esfuerzo para apoyar con ideas, con sugerencias, para no solo preocuparnos, sino tratar de ocuparnos de que podemos ofertar algo para que se pueda hacer las cosas quizás un poquito mejor de lo que se harían sin nuestro apoyo. Bueno, mi doctor, en realidad le agradezco como siempre. Ha sido muy esclarecedor. Al menos podemos decir de que el camino de cómo hacerlo está ahí. Lo que toca es esperar que pues las autoridades y todos los que están relacionados puedan armar todo un plan estratégico y de detalle, de tal manera de que pues la sociedad pueda regresar a trabajar seguramente y paulatinamente en el mes de mayo. No sé, ¿algunas últimas palabras, doctor? ¿Su mensaje? Sí, agradecer como siempre la invitación, muchísimas gracias, y esperemos en un año o en unos meses poder reunirnos y conversar sobre esto, hablar sobre el éxito de la estrategia de retorno y de que quizás nos fue muchísimo mejor de lo que pensábamos, que todo vaya muy bien. Recordarle a la gente que por favor se mantenga en casa, que no se confíe. Cada vez vemos lastimosamente más autos circulando por las calles. Guardémonos en la casa, falta poco. Hay que guardarnos, apoyémonos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues hasta la próxima. Seguramente volveremos a pedirle alguna invitación a algún momento en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bahía Pacari tiene todo para la mejor atención de ustedes. Aquí se encuentran las oficinas del IES. Tenemos ropa íntima, tenemos carteras, tenemos ropa exclusiva, tenemos asesoría legal, el patio de comidas, salón de belleza, tenemos juegos, tenemos ropa por catálogo. Claro, se encuentra también aquí servicio técnico, tenemos estuches y Facilito que tiene para el pago de todos. ¿Qué sorpresa nos tiene Bahía Pacari para el mes de diciembre? En todos los locales va a haber grandes promociones, así que les invitamos a que nos visiten. Bahía Pacari como institución va a hacer el sorteo de un minibar, que es el premio mayor, y otros premios. También vamos a tener la encendida del árbol, que va a ser el día 5 de diciembre, al cual están cordialmente invitados. El sorteo va a ser el día 28 de diciembre. ¿Y cómo se puede participar en estos sorteos? Bueno, por la compra en cualquiera de nuestros locales, ustedes van a recibir un boleto. Así que vengan, visítenos y van a recibir su boleto para que participen con nuestras grandes promociones y nuestros premios. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad, la calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería.
espero que les haya gustado. La entrevista fue muy informativa. Se pudo ver que sí hay una estrategia, es posible poner en marcha una estrategia relativamente segura para que podamos retornar progresivamente al trabajo con el uso de esta prueba serológica y, claro, con el resto de medidas. Entonces, esperemos que el gobierno responda de esa manera. Ahora que antes de terminar, quiero pues comentar sobre algunas preguntas que han salido de amigos con este programa. Alguien nos dice Carlos Villacrés que no hay presupuesto para la investigación. Es verdad, pero justamente este es un ejemplo claro de que no solamente hay que poner presupuesto para la investigación, sino un presupuesto específico para investigación durante emergencias y también protocolos para que pueda de inmediato reaccionar las instituciones superiores y centros de investigación para que puedan apoyar realizando investigaciones a la par y así puedan tomar mejores decisiones las autoridades. Esto no existe en el Ecuador y esto debería implementarse como experiencia a lo que nos ha estado ocurriendo ahora. Perdón. Lo último, quiero comentar sobre si hay o no, o cuál es la situación del Cantón Cayambe. Hasta ahora solamente tenemos un caso confirmado. Yo me preguntaba la semana pasada cuántos sospechosos habían, porque recuerden, lo importante aquí es saber, adicionalmente de los confirmados, cuántas personas sospechosas hay y cuántas están bajo el régimen de cerco epidemiológico, es decir, están confinados. En las declaraciones de hoy en la mañana en el noticiero de Radio Ecos de Cayambe, el alcalde nos indicaba que son muy pocos. Parecería ser que hay muy pocos casos sospechosos y esperando la prueba y asimismo muy pocos casos que están en cerco epidemiológico. Si esto es así, son buenas noticias para Cayambe. Por supuesto, siempre hay la duda de si es que las personas están informando sobre sus síntomas. Es decir, si realmente las personas están comprometidas de informar apenas hay síntomas a las autoridades sanitarias de Cayambe para que les hagan el tamizaje inicial, o sea, las preguntas básicas, a ver si pueden ser sospechosos y por ende que empezar un proceso de confinamiento o lo que llamamos a su vez de establecer un cerco epidemiológico alrededor de ellas. En todo caso, esperemos que así sea. Es muy importante que las personas cooperen, porque solamente cooperando e indicando a las autoridades que tienen algún síntoma, podremos parar la expansión del contagio de este virus. Pero como digo, si es verdad que en el cantón hay muy pocos sospechosos, pues son buenas noticias y esperemos que siga la situación de la misma manera. Y bueno, antes de terminar, mis amigos, quiero comentarles que está empezando ya a aparecer todo un tema, tanto en las redes sociales como en los noticieros y en todas las cadenas de comunicación que hay en el país sobre qué va a pasar después. El Ecuador está en una crisis muy seria, una crisis que posiblemente, si no es la más grande de toda la historia republicana, pues es una de las más grandes. Tenemos un país que no tiene reservas, un país que sus exportaciones han caído completamente, un país donde el precio del petróleo se fue para abajo, es decir, ni siquiera tenemos petróleo para poder exportar a precios razonables. No solamente eso, acaba de romperse el oleoducto, o sea que no tenemos tampoco petróleo para exportar. Las estimaciones es que la actividad privada económica va a bajar de manera significativa. En este año se estima 30%, que el Producto Interno Bruto podría estar bajando hasta el 10% este año, es decir, una crisis de un tamaño que no habíamos pensado antes. Para eso, claro, se están planteando posibles respuestas, alternativas, soluciones
acciones, y eso es lo que nos vamos a dedicar la próxima semana en el programa. Vamos a analizar las diferentes posibles acciones que pueden tomarse a efectos de tratar de salir de esta crisis una vez que empecemos, o una vez que se termine esta cuarentena total. ¿Cuáles son las acciones que se están planteando? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y asimismo estaremos invitando a personajes tanto relacionados con la industria, que es la industria florícola en Cayambe, que es una de las más afectadas, cuanto otros invitados, para mirar y analizar un poco cuáles son las opciones que se están analizando y proponiendo para sacar al país adelante. Esta crisis tremenda que tiene el país, si no tiene respuestas concretas y si en caso no todos apoyamos para salir adelante, mis amigos, los días de la dolarización estarían contados, porque pues de no haber un esfuerzo por parte de todos para salir adelante con propuestas concretas, y no solamente eso, con propuestas agresivas, y que todos podamos participar, ceder y acordar, sin duda no vamos a mantener o poder mantener la dolarización, y eventualmente tendríamos que salir de ella, porque pues de otra manera la posibilidad de seguir en un país viable sería imposible. Entonces vamos a tratar de estos temas la próxima semana en Ecos de la Ciencia. Por ahora, mis amigos, esperamos que les haya gustado el programa. Como siempre, se les agradece a todos por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios. Su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, en Ecos de la Ciencia, les saluda, y esperamos que vernos de nuevo la próxima semana. Hasta siempre, o quizás hasta la próxima semana, mis amigos de Ecos de la Ciencia y de Radio Ecos de Cayambe. Adelante, Jaime. Muchas gracias.